nuevo video, esperando que sea de tu total agrado. Como siempre digo, si pasas por este video, dale un like, comparte con todos tus amigos y sobre todo suscríbete a mi canal, que es lo más importante para seguir creciendo y seguir haciendo nuevos videos que sean del total agrado de todos ustedes. En esta ocasión voy a hacer un video diferente en el que todos ustedes saben la prioridad que tiene que tener un vehículo, es el equipo de frenos. Voy a hablarles un poco del sistema de frenos de tambor y del sistema de frenos de disco. Bien, vamos a empezar un poco con el sistema de frenos de tambor, que todos los vehículos más antiguos se utilizaban tanto en el eje delantero como en el eje posterior, ya sea de un eje, de dos ejes, de tres ejes o de cuatro ejes. Se utilizaban de tambor, ¿de acuerdo? Hoy en día se utiliza tambor en la parte posterior, en el eje trasero, y en el eje delantero utilizamos pastillas. Y en muchos vehículos más modernos de hoy en día ya utilizamos nosotros lo que es los frenos de disco, tanto en el eje delantero como en el eje posterior, tanto en vehículos ligeros como en camiones, autobuses de todas las marcas. De acuerdo. Hablando ahora sí del tambor, como ustedes pueden ver, el tambor sería esto de aquí, lo que es azul, y las zapatas serían estas de aquí. Lo que está pintado de rojo sería el ferodo o forros de las zapatas, que serían las que van a hacer la fricción dentro de este cubo, dentro del tambor. Al momento de frenar, al momento de pisar el freno, entraría líquido por aquí al bombín, y entonces se desplazarían los pistones y empujaría a una zapata hacia allá y a la otra zapata hacia acá, pegándolas contra el tambor. De esa manera se produciría la fricción y se produciría el frenado. Los problemas y los inconvenientes que puede haber con un sistema de frenos de tambor es si tú pasas por un río, hablemoslo así, y se te moja todo esto, los frenos, se te mojaría el tambor. Cuando tú salgas de ese río y pases, obviamente los frenos no te van a frenar, te van a frenar muy poco. ¿Por qué? Porque se va a quedar metido dentro de esto, se va a quedar metido agua. Entonces, por esa razón tendrías que tú frenar, ir frenando poco a poco para que vaya saliendo toda esa agua, y cuando necesites de verdad frenar, entonces tenga un poco de eficacia ya en ese momento. El factor fundamental aquí sería el calentamiento. ¿Por qué? Porque no tendríamos donde se ventile esto de aquí. Entonces, este tipo de freno se va a calentar más que un freno de disco. Ahora hablaremos del freno de disco. Se calienta más porque, si ustedes ven, las zapatas van metidas dentro de este cubo, dentro del tambor, entonces no tiene refrigeración. El tambor va cogido con 4 tornillos o con más tornillos, dependiendo del tipo de vehículo. Va cogido hacia las ruedas, entonces el tambor es el que va a girar con la rueda, y esta parte va a estar fija. Entonces, cuando ustedes frenen, obviamente va a frenar la rueda, va a frenar el tambor, y así vamos a parar el vehículo. La desventaja que tiene, como digo, es cuando se llena de agua va a ser poco eficaz, pero cuando se sobrecaliente, porque tú comiences a pisar mucho el freno, va a producirse el efecto de temperatura, y la dilatación que dilate el tambor va a producirse un efecto que se llama fading. El fading quiere decir que esto se va a abrir el tambor y las zapatas van a cristalizar y te vas a quedar obviamente sin frenos. ¿Por qué razón? Porque esto de aquí se calienta, se dilata el tambor, y el tambor se va a hacer más grande. Al hacerse, por así decirlo, se haría más grande y va a perder eficiencia el frenado al tambor.
Por lo tanto, también si obtenemos mucha temperatura, se va a calentar el líquido y el líquido también se va a deteriorar, ¿de acuerdo? Eso por ahí. En cuestiones de temperatura y en cuestiones de frenado no es tan eficiente como un sistema de frenos de disco. Los costos del freno de tambor obviamente es menor a uno de disco. Ahora les diré por qué. En este tenemos los dos muelles que ven aquí, A y B, que son dos muelles, y tenemos un regulador. Los dos muelles hacen que siempre esté pegado hacia el bombín y hacia los puntos de apoyo. Y con este regulador muchas de las veces viene en este sitio o en este sitio. Es para regular y aproximar las zapatas hacia el tambor. De esa manera vamos nosotros aproximando, pero siempre tenemos que quitar para poder aproximar las zapatas hacia nuestro tambor. Eso por allí. Y como les decía, el problema grande es cuando se calientan, lleva el proceso este de falding, que se sobrecalienta y al calentarse se va a dilatar mucho el tambor y vamos a tener poca eficiencia de frenado en este tipo de tambor, de frenos de tambor. Aquí tendríamos el bombín, tendríamos como había dicho antes, el tambor, las zapatas que serían esta parte de aquí, que sería el metal, y los ferodos, que son los forros que luego se cambian. Esto se cambia con el desgaste que va cogiendo luego, entonces hay que cambiar unas zapatas nuevas, mandarlas a remachar o revestirlas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el regulador, tenemos los dos muelles, como había dicho, en el sistema de frenos de tambor. Ahora tengo aquí el bombín que ustedes ven aquí, lo tengo aquí desmontado. Tendríamos por aquí la entrada de líquido que viene desde el pedal de freno. Cuando nosotros pisamos el freno, entra por aquí la presión y empuja por medio de esta goma y de esta goma. Aquí tenemos un muelle para que siempre quede un poco abierto, para que siempre regrese a su sitio. Entonces aquí tenemos una goma aquí, otra goma la tenemos aquí de cierre, y los dos pistones que ustedes ven, que son los que empujan tanto hacia un lado como hacia otro lado para poder apegar las zapatas hacia el tambor. Y estos serían los guardapolvos. Pero aquí tenemos también una purga, que cuando nosotros cambiamos los bombines, tenemos nosotros que luego quitarle el aire que se nos quedaría dentro de nuestro circuito de frenos, y entonces por aquí nosotros purgaríamos el circuito hasta que nos salga el líquido completamente sin nada de aire. Eso en cuestión con el freno de tambor. Ahora vamos a ir con el freno de disco. Como ustedes pueden ver aquí ya cambia totalmente. Este sería el disco. Como dije antes, puede ser que vaya montado en un eje delantero como en un eje posterior. Los vehículos de hoy en día ya vienen montado el sistema de freno de disco. Este sería el disco de nuestro vehículo, de nuestra rueda en sí, tanto sea de una rueda delantera, de la otra, en fin, de las 4 ruedas. Estos son las pastillas de freno, que ya no tenemos la zapata como teníamos aquí. Ahora tenemos un par de pastillas de freno, que son las que van a venir, por decir algo, a morderle al disco de freno y así producir el efecto de frenado. Estos serían dos pistones que van a comprimir a las pastillas contra el disco. Aquí tenemos esto de aquí y estos cuatro de aquí son unas gomas de cierre o anillos tóricos. En este caso tendríamos las gomas de aquí, tenemos unos anillos tóricos para que cierren el líquido, para que no se nos salga por aquí, para que vaya hermético los pistones y puedan desplazarse hacia un lado, empujando hacia el disco, de acuerdo, tanto del uno como del otro. Aquí he dibujado una pinza de freno con doble disco, digamos con doble pistón. Muchas de las veces ustedes van a encontrar solamente con un pistón, pero yo aquí he dibujado con doble, porque también tenemos de doble pistón. Esta sería la entrada de líquido que vendría hacia un pistón y hacia el otro pistón. Por aquí tendríamos la purga para luego purgar, igual que tenemos en el bombín. Ahora voy a explicarles un poco. Pastillas, disco de freno, los pistones 1 y 2, la mordaza, que sería
todo esto de aquí, en donde va montado los pistones y donde va ancladas las pastillas. Esa es la mordaza. La entrada, que ustedes ya les había dicho, la purga, por donde sacar el aire, y los anillos tóricos de cierre. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en este sistema de freno? Si nosotros ocupamos bien seguido el freno, al igual que estamos ocupando con las zapatas, pero aquí hay una pequeña diferencia de que nosotros tenemos un disco ventilado. Entonces, no tenemos cerrado como esto de aquí. Entonces, aquí, ¿qué va a hacer? Se va a disipar más rápido la calor y por lo tanto se van a refrigerar más rápido y no vamos a calentar los frenos. Ahora, los costos que antes había dicho aquí son menores porque esto cuesta un poco menos, pero si aquí se nos rompe la pinza, va a ser un poco más caro la pinza o la mordaza de cambiarla y comprarla, que va a costar un poco más. Y los discos también, pero en sí, si es que solamente se nos van gastando las pastillas, es barato, casi similar a lo que estamos hablando de zapatas y pastillas. Estoy hablando en el conjunto que es un poco más caro esto y esto un poco más económico. Eso es lo único por ahí. Bueno, en sí todos los vehículos, como les había dicho, que están hoy en día montados con discos de freno, es porque son más eficientes al momento de frenar. Más eficientes, disipan más rápido la calor y por lo tanto el vehículo va a parar con mayor rapidez que con este de aquí, que si nosotros vamos en una pendiente, se nos dilata y se nos produce el proceso de fading, nos podemos quedar hasta incluso sin frenos. Entonces, de esta manera, con este tipo, no tenemos ese problema. Con este tipo de freno va a ser más seguro los frenos de nuestro vehículo. Y ya viene montado con el sistema de ABS, que eso ya hice otra clase que ustedes ya lo deben haber visto, que monta ABS tanto en frenos de tambor como en frenos de disco. Eso es lo que yo les quería conversar en esta clase, que es muy importante, un sistema de frenos. Con esto yo creo que me despido, esperando de que les haya gustado esta clase y será hasta un nuevo video. Muchas gracias.